La presencia de lesiones blanquecinas, anulares y bueno, para terminar todo, para terminar todo lo de pitiriasis, hay que acostumbrarnos siempre a pedir este examen directo con KOH. ¿Ya? Cuando tengan la duda diagnóstica ustedes, para no errar o para no cometer el error de dar un medicamento empíricamente y a veces sin sentido, acostúmbrense a pedir prueba directa con KOH, ¿no? Un raspado de la lesión que será un KOH y vamos a ver si hay levaduras o hay dermatofitos y de acuerdo a eso le damos si corresponde un antimicótico y si no corresponde pues le daremos un corticoide de repente para que pueda remitir la lesión que tiene. Presencia de lesiones blanquecinas anulares y lineales persistentes en el dorso de la lengua y mucosa yugal tercio posterior de un adulto sano sin otras manifestaciones cutáneas. Sugiere preferentemente el diagnóstico de presencia de lesiones blanquecinas anulares y lineales persistentes en el dorso de la lengua y mucosa yugal de un adulto sano sin otras manifestaciones cutáneas. Sugiere preferente. Hemos hablado de leucoplasia vellosa oral, ¿no? Es un pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Y característicamente la lesión es blanquecina, pediculada, una placa grande, asintomática, que no duele. Candidiasis, nuevamente, es una placa blanquecina, pero que normalmente es removible. Lupus eritematoso es un diagnóstico que tenemos que hacer cuando tenemos una úlcera o una placa en mucosa oral. A veces el lupus solamente puede presentarse con lesiones orales, sin ninguna otra manifestación. Líquen plano es una muy buena posibilidad también. En mucosa, no se olviden. A veces hay pacientes que hacen líquen plano en boca como respuesta a las amalgamas. No sé si alguna vez han visto las amalgamas antiguas que utilizaban con mercurio. Hacen líquen plano o apoptosis oral recurrente también. Papilomatosis oral florida. La papilomatosis oral florida igualmente es una patología que más se presenta en inmunosuprimidos. Gran cantidad de lesiones verrucosas en lengua sobre todo. Entonces aquí la respuesta más adecuada es líquen plano. Aparte que no se olviden la característica de ser lineales, ¿no? Lineal, reticulada o algún otro término por allí que me estoy olvidando. Poligonal también, lineal, reticulada o poligonal. Una mujer de 20 años presenta en primavera una mancha circinada color salmón con descamación en collarete localizada en el pecho y pocos días después otras lesiones similares pero más pequeñas, diseminadas en el tronco. Son asintomáticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pitiriasis rosada. Es frecuente la pitiriasis rosada en la consulta y generalmente el paciente viene muy ansioso, ¿no? Por la cantidad de lesiones que tiene en la piel. Pitiriasis versicolor ya lo hemos visto, el herpes circinado o también herpes circinado también se llama a la tinea corporis, ¿ya? La típica lesión circular de bordes definidos, eritematosos y que a veces presentan como pequeñas vesículas. Leishmaniasis. La leishmaniasis a veces en placas se puede presentar diseminada en el cuerpo, ¿no? Pero no corresponde a este diagnóstico, a este caso clínico que nos están presentando. Roceola sifilítica, ya les he hablado, el tipo de exantema generalizado en pacientes con sífilis secundaria. O sea, aquí el diagnóstico más adecuado es la pitiriasis rosada. Si nos dijeran que este paciente presenta lesiones en palmas y plantas, nos tendríamos que acercar más, ¿no?, a roceola sifilítica. Pero se trata de una lesión inicial y que luego ha presentado lesiones pequeñas similares. Es típico de una pitiriasis rosada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al etretinato, fármaco empleado en el tratamiento de la psoriasis, es falsa? Se trata de un derivado de vitamina A y su eficacia es mayor combinado con rayos ultravioleta. Es cierto, ¿no? El etretinato, isotretinoína, el acitretin son derivados de la vitamina A, son análogos de la vitamina A. Su efecto secundario más común es la sequedad de piel y mucosas, también es verdadero. Si se usa en mujeres precisa anticoncepción eficaz durante el tratamiento y 2 años después. Eso es cierto. Bueno, en realidad son 6 meses, ya les he dicho. Este es un banquito seguramente antiguo.
por eso hablan de 2 años, 6 meses es lo ideal. Su efecto colateral más severo es la hepatotoxicidad, cierto. El tratamiento de elección de la psoriasis de pliegues. También en psoriasis en pliegues se utiliza mucho, ya les había mencionado el acitretin. Y bueno, aquí la falsa sería, a ver cuál es. La C, ¿no? 2 años después, 6 meses nomás. El tiempo que hay que evitar la o de indicar la anticoncepción. 29, estamos atrasados, vamos a avanzar un poquito más rápido. 29. Ante un paciente con lesiones cutáneas aplanadas de pequeño tamaño y color violáceo, con estrías de Wickham, de predominio en superficies de flexión, con afectación de mucosas, prurito y sin historia familiar, debemos pensar en primer lugar en líquen plano. Las estrías de Wickham es un hallazgo típico del líquen plano. Son las estrías reticuladas o poligonales. La dermatitis seborreica, no hemos hablado. La dermatitis seborreica corresponde a una lesión, es una patología también de causa desconocida, como muchas de las patologías en dermatología. Pero se ha asociado de un 10 a 20% con un parásito, un ectoparásito que se llama Demodex, ¿ya? Clínicamente se presenta como eritema y descamación en zonas donde hay gran cantidad de glándulas sebáceas. ¿Cuáles son? Alas nasales y en zona glabelar, en el entrecejo. También puede ser retroauricular o en cuero cabelludo. Prurito y eritema en estas zonas nos hace pensar en dermatitis seborreica. No se olviden que dermatitis generalmente se asocia a prurito. Toda dermatitis se asocia generalmente con prurito. Cuando escuchen ese término, asócienlo, no siempre, ¿no? Pero casi siempre a prurito. Entonces, seborreica, ¿qué decir? Dermatitis, itis, inflamación. Inflamación, prurito, más seborrea, dermatitis seborreica. Fácil de sacar, ¿no? El diagnóstico. En zonas donde hay gran cantidad de glándulas sebáceas. Ya les he dicho cuáles son, ¿no? Ala nasal, zona glabelar, cuero cabelludo. Esos pacientes que vienen con gran cantidad de caspa, lo que le llaman caspa, prurito, son dermatitis seborreica. Entonces en esos pacientes, ¿qué se utiliza? Se utiliza corticoides por un cortito tiempo. 1 semana, 2 semanas en loción, van muy bien. Y el champú que se utiliza en dermatitis seborreica es el piritonato de zinc, también el ketoconazol al 2%. Son muy buenos champús. 3 veces por semana, tiene muy buen resultado. Psoriasis gutata, ya les he mencionado, son pápulas o placas pequeñas, pápulas pequeñas con descamación generalizadas, no son reticuladas. La respuesta correcta en ese caso, líquen plano. ¿De cuál de las siguientes enfermedades eritematosas eritemato escamosas es característico el signo de Auspis o rocío hemorrágico? Psoriasis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al tratamiento de la psoriasis? La luz ultravioleta B se utiliza en el tratamiento de la psoriasis gutata. Sí, es la fototerapia, ¿no?, que corresponde a luz ultravioleta A o B, se utiliza en psoriasis, es un muy buen tratamiento, sobre todo si es generalizado. Calcipotriol es un análogo de la vitamina D que se está utilizando por vía oral para el tratamiento de la psoriasis. Los preparados a base de ditranol son irritantes y producen una tinción de la piel. Estos preparados se utilizaban antiguamente. Ditranol, la verdad que yo ni lo conozco. Está indicado realizar biopsia hepática cuando se alcanza una dosis total de 1.5 gramos de metotrexate, cierto, 1.5 a 2 gramos. La protección ocular durante la exposición a ultravioleta A es también recomendable durante 24 horas después del tratamiento. Eso es cierto también. Bueno, felizmente ahora lo que más se utiliza es la luz ultravioleta B, que es menos dañina para la vista. Entonces aquí la respuesta falsa es el calcipotriol se utiliza pero por vía tópica, no se utiliza por vía sistémica, o sea por vía oral. Entonces, lo que más se utiliza son los análogos de la vitamina A. La fotoquimioterapia o PUVA en el tratamiento de la psoriasis está contraindicada en
psoriasis pustulosa palmoplantar, así está indicada. La fototerapia, como les mencionaba, tiene muy buen efecto sobre la psoriasis. Pacientes con más de 50% de la superficie corporal total, está bien. Embarazo, está contraindicado, ¿no? Tratamiento simultáneo con esteroides tópicos, no está contraindicado, si se puede utilizar adicionalmente. Es más, siempre se asocia a corticoide tópico con fototerapia. En eritrodermia psoriásica también es una indicación de terapia con luz ultravioleta A más soralenos. Eso significa, PUVA significa soralenos con luz ultravioleta A. El soraleno es el quimioterápico. Entonces, contraindicado en el embarazo. ¿Por qué está contraindicado el embarazo la PUVA? Justamente por los soralenos, no por la luz ultravioleta. ¿Ya? Porque la luz ultravioleta B, o sea, se puede hacer fototerapia de onda corta con ultravioleta B, inclusive en gestantes. El raspado metódico de Brock, que tiene signo de bujía, signo de la membrana y fenómeno hemorrágico de Auspitz, es útil para el diagnóstico de una de estas enfermedades. Psoriasis, ¿no es cierto? Hemos hablado de la dermatitis seborreica. Diagnóstico diferencial de psoriasis y dermatitis seborreica, sobre todo en cuero cabelludo. Entonces, no es nada raro que nos vayamos a equivocar alguna vez, a hacer un diagnóstico distinto. No se olviden siempre de examinar uñas. ¿Ya? Ahora, en dermatitis seborreica el prurito es más intenso que en psoriasis. Porque ambos, por ejemplo, dermatitis seborreica les he dicho, tiene eritema, descamación y prurito. Y la psoriasis también tiene eritema, es una placa eritematosa y descamación también. Entonces son diagnósticos parecidos, clínicamente se presentan igual. Entonces hay que tener en cuenta siempre algunos otros hallazgos, ¿no? La afectación de codos, detrás del pabellón auricular las placas son más gruesas en psoriasis, la afectación de uñas, la afectación de palmas, van a favor de psoriasis. La micosis fungoide, no se olviden, es un tipo de micosis, es un tipo de cáncer cutáneo del linfoma de células T, micosis fungoide, no se vayan a confundir. Señalen la afirmación correcta entre las siguientes respecto a la ictiosis y sus manifestaciones. Entonces, la ictiosis es una enfermedad rara, ¿ya? Puede ser congénita o adquirida. La característica de la ictiosis, bueno, primero hablamos de las formas, ¿no? Hay una ictiosis congénita que se llama ictiosis vulgar, ¿ya? Hay otra que se llama ictiosis ligada al cromosoma X, y hay una ictiosis que es mucho más rara todavía, que es autosómica recesiva. Entonces son tres formas de ictiosis. ¿Cuál es la más frecuente? La ictiosis vulgar, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza la ictiosis? Por descamación generalizada, sobre todo en zonas extensoras, ¿ya? Y respeta flexuras. Entonces, como es una enfermedad congénita, suele aparecer en los primeros meses de vida, ¿ya? Sobre todo cuando es ictiosis vulgar. Cuando es una ictiosis autosómica recesiva, o sea, la que es más rara, el paciente nace con la enfermedad. Esos son los niños PES, ¿alguna vez han visto? Son los bebés colodium. Es rarísimo ver. Entonces, la ictiosis vulgar, que es lo más frecuente, ya les he mencionado, se caracteriza por descamación generalizada que respeta flexuras. Es una enfermedad hereditaria, tiene un componente genético. ¿Ya? Es raro, a pesar de que la psoriasis vulgar es la más frecuente, en general ictiosis es raro verlo. No se ve con mucha frecuencia. ¿Ya? Suele ser de transmisión hereditaria, correcto. Presenta en general ausencia de la capa granulosa. Es cierto, o sea, como hay ustedes saben, escama es sinónimo a capa córnea, ¿ya? En piel. Cuando ustedes ven escama, están viendo corneocitos.
Entonces, como que hay gran cantidad de corneocitos, la capa granulosa, la que está debajo de la capa córnea, se adelgaza y a veces desaparece. Se debe casi siempre a una cinética celular acelerada. Esto quiere decir que hay gran proliferación celular. Si nosotros utilizamos la lógica, decimos que sí, ¿no? Si hay gran cantidad de capa córnea, seguro que está habiendo mucho recambio celular. Más abajo, en capa basal y espinosa. Como les digo, si utilizamos la lógica, sí. Pero en esta enfermedad no pasa eso. Lo que pasa en la ictiosis es solamente que existe acumulación de capa córnea. La capa córnea se desprende con menos facilidad. ¿Ya? Esto porque falta una enzima que se llama filagrina. ¿Ya? La filagrina es la que se encarga de la descamación de la piel y de una hidratación adecuada. Entonces, en este caso sería... Acá no es, por si acaso está mal planteada la pregunta, señala la afirmación correcta, dice. Entonces aquí es la falsa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las demás son correctas, ¿no? Respetan generalmente los pliegues de flexión. Los pliegues de flexión, eso es cierto, ¿no? Es afectación generalizada con zonas de flexura sanas. Puede ser paraneoplásico, también eso es cierto, sobre todo en la ictiosis adquirida, cuando se presenta en personas adultas. Siempre hay que descartar un tumor, un cáncer. Ictiosis en general, como les menciono, es raro, pero deben conocerlo nomás. Entonces la respuesta falsa aquí es que casi siempre hay una cinética celular acelerada. Entonces, para que no se confundan, ictiosis, no se olviden, congénita y adquirida. La congénita tiene tres formas, que puede ser la vulgar, la ligada al autosómica, y la otra que es ligada a recesiva, autosómica recesiva, tres formas. La más frecuente, la ictiosis vulgar. ¿Cómo se presenta? Con descamación generalizada que respeta flexuras. ¿Ya? La ictiosis adquirida, que es la otra forma, es rara también y que generalmente se asocia a cánceres, es paraneoplásica. ¿Cuál es la clínica? Igual, descamación generalizada. La aparición de un pliegue extra de piel por debajo del párpado inferior es una característica de dermatitis seborreica, rosácea, pitiriasis rosada, dermatitis atópica, eczema de contacto. Entonces, los pacientes atópicos hacen por lo general hiperpigmentación en el párpado inferior y también se forma un pliegue. Se llama el pliegue de Brody. Es un pliegue, tiene un nombre propio. ¿Ya? Es un pliegue típico de los pacientes atópicos, no solamente de aquellos que tienen dermatitis atópica. En los pacientes atópicos generalmente se les pigmenta el párpado inferior y se forma ese pliegue, ¿no? No se olviden que la dermatitis atópica, les he hablado, es más frecuente en niños, se presenta generalmente a partir de los 2 años de edad, desaparece o más o menos a los 7 años, a los 10 años va desapareciendo progresivamente. Generalmente estos pacientes con dermatitis atópica suelen posteriormente hacer cuadros de asma o dermatitis alérgicas. Son más propensos a hacer ese tipo de patologías. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones cutáneas suele acompañar a la atopía? Esto está fácil, ¿no? Piel seca. Esa es la característica. El niño con atópico tiene la piel seca. Por eso es muy importante hidratarlos. Un niño de 5 años de edad tiene lesiones eczematosas crónicas en flexuras de brazos y piernas que producen intenso picor asociadas a una queilitis descamativa de labios. ¿Cuál entre los siguientes es el diagnóstico más probable? Entonces, no se olviden, prurito con eczema crónico de flexuras, no se olviden, el dermatitis atópica afecta a flexuras y en niños. ¿Cuál es el diagnóstico? Dermatitis atópica. La sarna, no se olviden, sarna o escabiosis, es una dermatosis de presentación más aguda, no es como nos está mencionando acá, crónico. Afecta generalmente antebrazo, palmas, y el prurito es intenso, predominantemente nocturno. En cambio, una dermatitis atópica, el prurito es persistente.
¿Cuál de las siguientes sustancias es la que con mayor frecuencia origina dermatitis de contacto alérgica en los albañiles? Bueno, esta es una pregunta bien, bueno, no sé cómo llamarla, ¿no? Muy rebuscada, quizás, no tiene sentido saber el componente, a qué componente está haciendo la reacción alérgica, pero a veces lo preguntan, ¿no? Increíblemente. Parafenilenodiamina es una sustancia química que se usa en textilería, se usa con los colorantes textiles. El tiomersal es un compuesto químico que se usa en los asépticos, en las sustancias asépticas. El dicromato potásico es una sustancia química igual que se usa a veces en el cemento y también se utiliza en algunos recubrimientos galvánicos. El níquel ustedes lo conocen, eso sí, es frecuente. Y la resina epoxi es una sustancia que se utiliza en las pinturas, ¿ya? En los sellantes. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta? Podría ser el dicromato potásico, podría ser la resina epoxi, ¿ya? Pero relaciona más al dicromato potásico con las dermatitis de contacto alérgicas, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es la C. Pero si marcan la C, porque en el albañil también pinta, ¿no? Los albañiles también pintan. Pero hay un contacto directo con el dicromato potásico. Adulto de 41 años que desde hace un año tiene brotes de lesiones abonosas diseminadas por todo el cuerpo, de color rojo, que duran días y se acompañan de artralgias. Histológicamente hay un infiltrado neutrofílico perivascular con leucocitoclasia en dermis superior. Este cuadro corresponde a ver, acá habla de abones generalizados que están durando días. Entonces, la lesión elemental, el abón es una lesión elemental ¿de qué enfermedad? De la urticaria. Normalmente el abón es fugaz, no persiste más de 24 horas. Cuando la lesión abonosa dura más de 24 horas, estamos hablando de una vasculitis urticariana. ¿Ya? Entonces, pero esto hay que tener en cuenta. Muy importante que haga una buena anamnesis, ¿no? Al paciente preguntar, ¿desaparece en algún momento el abón o es que persiste todo el tiempo? No, sí desaparece, doctor, pero no sé, como un cítrico y me aparece nuevamente. Entonces en ese caso no está durando más de un día, ¿no? Sino está desapareciendo en menos de 24 horas y está volviendo a aparecer. Eso hay que investigar bien cuando se le consulta a un paciente que tiene ronchas. Si es que realmente el paciente dice que esa roncha no ha desaparecido en 24 horas, ya hablamos de una vasculitis urticariana, ¿ya? Y más, si se le hace una biopsia y encontramos infiltrado neutrofílico perivascular con leucocitoclasia, o sea, estamos hablando de una vasculitis urticariana. Las causas de vasculitis urticariana son muchas, ¿no? Ya les he mencionado. Entonces aquí la respuesta correcta es la D. Un paciente de 52 años de edad presenta por primera vez una erupción de lesiones pruriginosas abonosas diseminadas por toda la superficie corporal de evolución fugaz y una amplia placa edematosa en hemicara. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? Abones de evolución fugaz, eso es urticaria aguda. Paciente de 18 años de edad que desde hace 6 meses padece tras realizar ejercicio brotes de lesiones pruriginosas eritémato-edematosas de pequeño tamaño, localizadas fundamentalmente en el tronco y que desaparecen en unos 30 minutos. ¿Qué diagnóstico es el más probable? Eritema más edema es un abón, ¿no? Porque ustedes si hacen una histopatología de un abón van a ver edema, espongiosis, ¿ya? Entonces acá te están hablando de lesiones pruriginosas y abón o roncha de pequeño tamaño que se localizan en tronco y que desaparecen en 30 minutos, o sea, son fugaces. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Urticaria, ¿no? Urticaria colinérgica. Aparte que está asociado con el ejercicio. La urticaria colinérgica es raro ver, pero se puede presentar, hay que sospecharlo siempre. Síndrome de Steven-Johnson es una forma grave de
psoriasis, lupus eritematoso, eritema multiforme, eritema crónico migratorio o lichen plano. Eso ya lo hemos visto, eritema multiforme. La isotretinoína es un fármaco que se emplea por vía oral para tratar el acné en algunos pacientes. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa? Puede elevar los niveles séricos de colesterol y triglicéridos, cierto, ¿no? Produce casi siempre una importante sequedad de piel y mucosa, cierto, es el principal efecto colateral. Es teratógeno y por ello es obligatorio que las mujeres que lo tomen realicen una anticoncepción durante al menos 2 años después de finalizar el tratamiento. 6 meses hemos dicho, ¿no? Puede alterar el proceso de cicatrización de las heridas y facilitar la aparición de queloides, eso también es cierto. Se han dado casos de hipertensión endocrinal asociados a medicación, eso es cierto también, ¿no? Entonces, aquí la respuesta falsa sería la C. Bueno, es teratógeno, pero el tiempo es de 6 meses. Una joven de 18 años presenta un cuadro clínico de instauración brusca, consistente en fiebre, dolores articulares, erupción aguda de pápulas, pústulas y nódulos que evolucionan a úlceras y costras, localizadas en el tronco fundamentalmente, acompañado de leucocitosis. ¿Qué diagnóstico de los siguientes debe sospechar en primer lugar? Es joven, tiene afectación sistémica, ¿no? Fiebre, dolor articular, pápulas, pústulas y nódulos que evolucionan a úlceras y costras. Varicela no es, varicela no se olviden, es vesículas, costras y pústulas. Exantema medicamentoso, exantema quiere decir un rash, ¿no es cierto? Es un eritema generalizado que puede presentar en algunos casos pápulas, no hay costras, no hay vesículas, no hay úlceras. Foliculitis aguda, la foliculitis corresponde a pápulas eritematosas. Pápulas eritematosas, algunas pústulas puede haber. Entonces tampoco es, acá habla de úlceras, hay compromiso general. Acá puede ser un acné fulminans o un acné conglobata, ¿no? Porque hay nódulos, hay pápulas, pero como hay compromiso sistémico, corresponde a un acné fulminans. El acné fulminans tiene leucocitosis asociado al acné, acné nodular quístico. El metronidazol está indicado en el tratamiento del acné rosácea. En realidad ya no se llama acné rosácea, ¿ya? La rosácea es una entidad distinta al acné, no hay que asociarlo, igual es una pregunta antigua, ¿ya? Ustedes ven seguramente con frecuencia también rosácea. Hay 4 formas clínicas de rosácea: una eritematotelangiectásica, una granulomatosa, una fimatosa y otra ocular. Entonces la telangiectásica es la típica lesión eritematosa en zonas de fotoexposición, sobre todo malar, punta de nariz y mentón. Solo eritema y telangiectasis. En la granulomatosa se asocian pápulas y pústulas en esas zonas. En la ocular hay afectación ocular, ¿no? Eritema conjuntival. Y en la fimatosa hay proliferación dérmica. Esas narices fimatosas no sé si han visto. Puede haber nariz fimatosa, mentón fimatoso, inclusive la zona malar también se puede tornar fimatosa. Clínicamente, ya les he dicho las 4 formas. Característicamente se exacerba con algunos exacerbantes, digamos, ¿no? Valga la redundancia. ¿Cuáles son estos? El ají, el calor. Calor puede ser físico o químico. Y también el consumo de alcohol y el estrés. Esos 4 son exacerbantes de la rosácea. Entonces es importante evitar estas situaciones que exacerban la rosácea. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Doxiciclina, tetraciclina, al igual que en el acné. Hay que darle doxiciclina en dosis altas por tiempo largo, evitar lo que les he mencionado. Y bueno, el metronidazol también se puede utilizar en rosácea granulomatosa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la rosácea? Es una erupción que se presenta predominantemente en cuello y escote. Es más frecuente en la mujer que en el hombre. Eso es cierto. Rinofima es una variante con engrosamiento de la piel de la nariz, cierto. Puede estar asociada a conjuntivitis y blefaritis, también es cierto, en la rosácea ocular. Generalmente empeora con la luz del sol, eso es cierto también. Entonces, ¿cuál es la falsa aquí? Que afecta cuello y escote predominantemente. Hemos dicho que afecta más predominantemente en malar, mentón y nariz.